como sucedía anteriormente en la administración de Prointer, nuestra organización tenemos el equipo central, está en Lacua, pero luego en cada uno de los territorios, en sus delegaciones, tenemos un apoyo técnico y administrativo. En el caso de Guipúzcoa se trata de Amaia Aramburu, e insisto, algunos ya la conoceréis, pero tengo que disculpar su ausencia hoy porque ha tenido un accidente y está de baja unos días, no nos podía acompañar. Pero bueno, allí le tenéis a Amaia para cualquier necesidad que tengáis. Bueno, un consorcio es una agrupación de diferentes empresas que se unen para exportar, normalmente a unos pocos mercados concretos, y que tiene personalidad jurídica propia. Un grupo de promoción es sencillamente cuando un grupo de empresas se une básicamente para hacer promoción, y normalmente también en unos mercados determinados. No tiene personalidad jurídica, pero sí tienen que tener pues un mínimo documento de intenciones y un plan conjunto. Pero la diferencia básica es pues que no hay personalidad jurídica, y por lo tanto no podemos exigirle un gerente como exigimos en los consorcios. Sí. Un segundito el micrófono y así para que puedan oír también atrás. Hola, buenos días. En el caso de los consorcios, con entidad jurídica, una sociedad limitada, cuyo objetivo es exportar, una agrupación de 3 empresas, cuyo 100% de la facturación es internacional y que a su vez refacturan al resto de empresas del grupo, ¿qué cabida tendría esto dentro del 5 y 15% de facturación que estimáis? En el caso de los consorcios y grupos, lógicamente no se tiene en cuenta la facturación del consorcio, se tiene en cuenta la facturación media de las empresas. ¿Hay un espacio dentro de la página para presentar las facturaciones de cada una de las empresas del grupo? Sí. Entonces, en la convocatoria 2014, estos criterios que os he mostrado, la ponderación, como os he dicho, la ponderación se fija en cada una de las convocatorias. Hay 2 tablas, creo que son las 2A y 2B. En una es para el caso de empresas individuales, y el otro, el modelo B, es el de cooperación, en el que explicamos o adecuamos cada uno de esos criterios a la realidad de la cooperación. Gracias. Otra pregunta, tengo varias. ¿Qué es una implantación comercial virtual? Puede ocurrir, de hecho eso lo hemos incluido porque tuvimos cuando estábamos elaborando esta orden o este programa, tuvimos una serie de reuniones previas con empresas, pues tratando de testar si lo que estábamos haciendo sonaba bien o sonaba fatal, y en fin, todas esas cuestiones. Y empresas básicamente del entorno TIC nos dijeron que, claro, para ellas una implantación no necesariamente era abrir una oficina en un mercado de destino, sino que podía ser simplemente la contratación de un host pues en un mercado. Entonces, básicamente pretendemos responder a la realidad de esas empresas, pero en cualquier caso la implantación debe suponer la creación de una empresa con personalidad jurídica diferente en el mercado de destino. De tal manera que si una empresa del entorno TIC lo que quiere es simplemente contratar un host, pues lo puede hacer desde aquí y presentarse en la etapa de consolidación y presentar el gasto de esa contratación como gastos de promoción, web o lo que sea. En el caso de las implantaciones comerciales, yo creo que una gran parte de las pymes se apoya desde la parte de realización del plan de internacionalización en la figura de un responsable de exportación, un responsable de internacionalización o un comercial con un perfil internacional. En este caso ya he visto que lógicamente has dicho el plan de internacionalización tiene que estar realizado por un agente externo. Yo entiendo que no es así. No. En la fase de iniciación, en la fase de iniciación, el plan de internacionalización, si lo he entendido bien, tiene que ser realizado por
por consultores. ¿Es así? Si quieres recibir ayuda, sí. Si quieres recibir ayuda para la elaboración del plan, sí. Si he dicho yo que lo tiene que hacer un consultor externo, no. Pero normalmente una empresa, entre comillas, normalmente, o puede ser bastante habitual, que una empresa pequeña para elaborar un plan de internacionalización considere que no tiene las capacidades o no tiene el tiempo para hacerlo y contrate con un consultor externo, con una empresa de consultoría externa. Ese es el concepto, el gasto fundamental al que se apoya en la etapa de iniciación. Pero si una empresa quiere hacerlo con sus propios medios, lo puede hacer y lo puede presentar, no tiene ningún impedimento. ¿La contratación es subvencionable? La contratación en la fase de iniciación de la consultora. No, la contratación de una persona. Sí. La etapa de activación de talento es compatible con las tres etapas. Vale. Sí. Gracias. Hola, buenos días. Una pregunta. Si la empresa está exportando de manera natural, sin plan, tiene que ir a la fase, un porcentaje superior al 5%, tiene que ir directamente a la fase de consolidación, ¿no? Como criterio general, sí. Si sigues haciendo la pregunta, igual te tengo que decir que no, pero... Vale. Entonces, estamos exportando más del 5%, no tenemos un plan, entonces no podemos ir a la fase de iniciación, sino que tenemos que ir a consolidación. Tendríamos que hacer un plan, ¿no? Sí, pero no entraría subvencionable, no formaría parte de una ayuda subvencionable porque al estar exportando más del 5% se supone que ya tenemos un plan, con lo cual no podemos contratar a una consultora y subvencionar ese plan, ¿no? Sí. Es así, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, a ver, una primera idea. Efectivamente, tantos como personas o tantos como empresas estéis aquí, probablemente podréis presentar casuísticas diferenciadas que no van a tener un encaje al 100% en el programa. Eso está claro, ¿no? El planteamiento que tú haces es un planteamiento, en cierto modo, si me permites la expresión, un poco raro. Es decir, una empresa que no haya hecho una reflexión estratégica, con o sin apoyo externo, pero que no tenga una reflexión estratégica, incluso no la tenga documentada y que esté ya en un grado de maduración de exportación, pues es algo un poco inhabitual, quiero decir. El 5% es un porcentaje bastante... Es decir, puedes recibir un pedido de una manera extraordinaria, casi sin trabajarlo, que supere ya ese porcentaje, ¿no? Y entonces ahí ya no sería un caso extraño. Sí, bueno, bien, es verdad, lo reconozco, tienes razón. Pero lo cierto es que tenemos que establecer algún tipo de divisoria, ¿no? Porque si no ponemos divisorias se nos hace imposible gobernar el programa. Necesitamos hacerlo de alguna manera. En el caso que tú planteas, hombre, efectivamente, nosotros en principio vamos a entender que eres una empresa que está que tiene ya una cierta maduración en la exportación. Yo te animaría a que si estás cerca de la horquilla del 5%, bueno, pues lo comentemos, lo discutamos y veamos un poco lo no razonable que pudiera suponer tener que inflexiblemente obligarte a ir a etapa de consolidación, a tener que hacer un plan de internacionalización sin apoyo público, etcétera, ¿no? Pero, insisto, probablemente es vuestro caso, no es un caso muy habitual y por eso, bueno, pues podríamos intentar interpretarlo, ¿eh? Hola, Egunon. Una pregunta respecto a la etapa de consolidación. Me ha parecido entender antes que empresas que tengan menos de 10 trabajadores pueden realizar actividades dentro de lo que es la UE y están incorporadas en el plan. Pueden solicitar ayuda para implantaciones en países de la antigua Europa de los 15. Para implantaciones. Pero no en la etapa de consolidación de acciones. La etapa de consolidación puede estar vendiendo en Francia, en Alemania, como en Islandia. Perfecto. Otra pregunta. Respecto a lo que es la contratación de distribuidores a nivel internacional, labores de apoyo, formación, etcétera, ¿eso está incorporado o incluido en la etapa de consolidación?
Lo que tiene que ver con agentes comerciales, no. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es un apoyo a la contratación en términos de contratación laboral, de incorporación en plantilla. Lo que tú estás refiriendo es algo que no se apoyaba en ProInter. Únicamente había una posibilidad en ProInter de apoyo que no hemos recuperado para Global Leyan, que era en una idea de fomento de la cooperación, que era la de los comerciales compartidos, pero los agentes comerciales ni eran apoyados en ProInter ni son apoyados en Global Leyan. Y finalmente una pregunta, ¿qué compatibilidad tiene este programa con el de Bidelagun de la Diputación? Bueno, creo que lo ha mencionado anteriormente Pachi cuando ha hecho ese llamado a acudir a los distintos programas que existen. En principio son compatibles, tanto con Diputación de Guipúzcoa como con ICEX, los apoyos que pudiera haber. Eso sí, hay una regla que opera, que es que, bueno, por una parte está la regla de minimis, esto está sujeto a regla de minimis. No hemos dicho anteriormente también que parte de la financiación disponible en este programa es una financiación europea. Habéis visto el logo de FEDER. Por otra parte, lo que no se puede es superar un 50% del coste de la operación en la suma de las distintas ayudas. Pero en principio, como tal, no existe no hay aversión entre los distintos programas. Hola, buenos días. Mira, yo tenía una pregunta. Una empresa que ha solicitado ayuda, por ejemplo, este año para una implantación comercial o productiva en un mercado, ¿puede solicitar en años siguientes para la etapa de consolidación en otro mercado? No. Las etapas son excluyentes y son sucesivas. De tal manera que si tú, pongamos por caso, estás en el tercer año de solicitudes en la etapa de consolidación y vas a hacer una implantación, está en ti el calcular si te compensa más perder ese cuarto año de etapa de consolidación, y pues porque tienes previsto hacer un montón de gastos en tu implantación que pueden ser objeto de ayuda, o no, o perder la ayuda para esa consolidación, quemar, entre comillas, todas las convocatorias de tu etapa de consolidación, porque después también prevés que vas a hacer alguna otra implantación además de esa. Pero en cualquier caso, si tú pides ayuda en un año para una implantación, al año siguiente no puedes hacer marcha atrás y pedir para consolidación. Si me permites, Agustín, una postilla, aprovechando que se ha hecho la pregunta, y no sé si estaba un poco implícito en la pregunta, yo lo he interpretado así, un poco la conexión que existe entre ProInter, que acaba, y Global Leyan, que nace. Es decir, por una parte, planes de internacionalización. Los planes de internacionalización vigentes presentados en las convocatorias últimas de ProInter, en principio, por una razón de economía de esfuerzo administrativo y porque la Administración no puede ir contra sus propios actos, si los hemos validado en el tiempo ProInter, en principio van a seguir siendo vigentes en Global Leyan. Vigentes en cuanto que se ha cumplido con el requisito de presentación de un plan válido, pero en principio ese plan va a tener una valoración. Estamos hablando de competición ahora, antes no, ahora sí, estamos hablando de competición, una valoración, vamos a decir, en el medio de la tabla. Si alguna empresa que tuviera un plan de estas, una empresa antigua ProInter, ahora Global Leyan, tuviera intención de puntuar, vamos a decir, mejor, pues puede someter el plan a revisión y en ese caso pues será valorado. Segunda cuestión, el tema de los contadores de tiempo y el tema de los contadores de créditos de apoyo público disponible. En principio, salvo en el tema del plan de internacionalización que he comentado, en el resto el contador parte de cero. Es decir, empresas que hubieran presentado en ProInter para implantaciones ya no se pueden presentar en ProInter, en Global Leyan ya no se pueden presentar a consolidación. Sí. En principio sí. ¿Qué implantaciones pueden presentar? Bueno, pues las que ha comentado Agustín anteriormente. Límite 4, una por año, una por destino geográfico o por mercado. Y por último, el tema de las horquillas
que prefiguran o que de alguna manera definen en qué etapa se encuentra una empresa no van a operar, es decir, una empresa que estuviera por encima del 50% de facturación exterior sí va a poder presentar Global Leia en la consolidación, por ejemplo, durante 2014 esta convocatoria y durante 2015. La orden encierra una disposición transitoria que neutraliza esa exigencia durante las dos primeras convocatorias, esta y la del año que viene. ¿De acuerdo? Hola de nuevo. En el caso de la activación de talento, para las contrataciones, en el caso de una agrupación empresarial que haya seleccionado una persona para gestionar la internacionalización de la empresa con más de 2 años de existencia ya, entraría dentro de... Tienes que contratarla este año. Hay que contratarla este año. Tienes que contratarla este año, sí. Todo lo que se ha hecho hasta ahora, el año pasado o hace 2 años, no cuenta para nada. No, tienes que contratarla este año. Salvo que esa persona tenga un contrato temporal y este año le hagas el contrato fijo. Pero tiene que ser son contratos en el año de la convocatoria. Pero yo entiendo que el recorrido hecho por las agrupaciones empresariales hasta ahora, entonces, no se cuenta. Es que tenemos que tener en cuenta, no perdamos de vista que tenemos un recurso presupuestario que es el que tenemos que distribuir, que el recorrido histórico en principio ya tuvo que ser atendido a su manera en Prointer y que este año podemos atender además por normativa subvencional los gastos incurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. En el caso de Prointer, las contrataciones para responsables de exportación de agrupaciones empresariales no era algo que se contemplaba. En los consorcios la contratación del gerente estaba incluida. Pues lo gestionamos mal entonces. El sueldo del gerente en Prointer está incluido. Sí. Los grupos de promoción no. Los grupos de promoción no. En los consorcios sí. Bueno, consorcios, yo le llamo una sociedad limitada. Sí. Una El sueldo del gerente estaba. empresa. El sueldo del gerente estaba contemplado. Sí. Hola. Bueno, ha habido una pregunta relacionada. Si hay una empresa que está exportando menos del 50%, que estaría en la etapa 2, pero tiene una implantación exterior, tiene que elegir cómo hacer la solicitud, si en la etapa 2 o en la etapa 3. Si va a hacer si esa implantación es este año y piensa que puede ser objeto de ayuda, pues tendrá que elegir. Pero una empresa que tenga implantaciones, si su cifra de exportación está por debajo del 50% de la facturación, puede solicitar para consolidación perfectamente. O sea, no, el hecho de tener una implantación no condiciona. Lo que condiciona es el hecho de solicitar ayuda para la implantación. Bien. Buenos días. 2 preguntas tengo para haceros. Una respecto a la figura del agente comercial que hemos comentado antes. Si al agente comercial le damos la forma de delegado comercial mediante una contratación, ¿sería válido? De lo que estamos hablando es de tener un departamento de exportación dentro de la empresa. No estamos hablando de un agente comercial, no estamos hablando ni siquiera de un comercial de exportación, estamos hablando al menos de jefe de exportación y que esté dependiendo de gerencia. Vale, me estaba refiriendo más a la contratación de una persona en el país de destino. En el país de destino será si tienes la implantación. Y será, pues normalmente será el director de esa implantación o la directora de esa implantación. Vale, de acuerdo. Y luego otra pregunta, en relación con el Prointer. En Prointer, si no recuerdo mal, cuando hacías las justificaciones de los gastos en la etapa de consolidación, te
tenías como 3 variantes, 3, 4 líneas diferentes en las que tenías que acometer. No valía con que hicieras un gran gasto en una inversión en un determinado aspecto, ¿no? Eso me gustaría que comentarais. No sé si ahora más o menos esos repartos tienen que seguir siendo de esa manera. Y luego el grado de cumplimiento. Recuerdo también, nosotros lo acometimos un año, tenía desde lo presupuestado o estimado hasta lo ejecutado, se admitía un porcentaje de desviación bastante pequeño. No sé cómo está eso contemplado ahora. Bueno, haces 2 preguntas. Por responderte la segunda, si me permites, vas a permitirme un comentario adicional que se me ha olvidado anteriormente. Uno de los temas que hemos querido reparar precisamente con el nuevo diseño era algo que nos venía sucediendo y que realmente era algo en sí mismo perverso. Me explico. En esa carta a los Reyes Magos que anteriormente se podía plantear, ¿no? ProInter era un programa en el que en principio una empresa pues tenía pocas limitaciones a la hora de presentar su solicitud en cuanto al número de implantaciones concurrentes estas con las acciones de puesta en marcha, y la realidad nos ha venido a demostrar año a año, es una estadística que se ha repetido, que en la media el grado de cumplimiento era inferior al 80%. El grado de cumplimiento, insisto, es una estadística que vale para todo el agregado de solicitudes, y esto tenía, como digo, una consecuencia perversa, y es que todo ese dinero aplicado a cada uno de esos expedientes que no podía ser justificado por normativa subvencional no retornaba al circuito de la internacionalización, sino que iba directamente a la hacienda pública, lo cual para la hacienda pública, para la tesorería es bueno, probablemente, pero no es tan bueno para internacionalización, ¿no? Por eso, de ahí que hayamos querido, de alguna manera, podar un poco esa posibilidad de hacer carta a los Reyes Magos. Pero tu pregunta era otra, tu pregunta era sobre si hemos establecido un límite, y la respuesta es que sí, aunque también anteriormente con ese límite éramos un poco flexibles, dentro de que hubiera una determinada justificación. Si no recuerdo mal, el límite sigue estando en el 25%, ¿no? Una desviación por encima del 25% de lo presentado se entendería que es un fallido proyecto, y por tanto pues pasaría a no tener apoyo público. Bien, es cierto que somos conscientes de que las realidades a las que tenéis que enfrentar las empresas, pues en ocasiones, pues cuestiones de fuerza mayor, en fin, de cambios que se operan en los mercados y tal, lo podemos entender, pero como regla general, en principio, una desviación por encima del 25% se entendería un proyecto fallido. ¿Y tiene que ser también en varios aspectos? ¿Se tienen que cubrir 3, 4 líneas de actuación diferentes? En la etapa de consolidación tienes que tener al menos 3 tipos de acciones diferentes. Sí. Cuando hablamos de grupos de promoción, ¿los integrantes del grupo de promoción deben ser radicados en el País Vasco o solamente con que sea el solicitante es ok? Lo que va a ocurrir es que vas a recibir la ayuda en función de las empresas participantes del grupo que estén radicadas en la comunidad autónoma. Es decir, si tú presentas solicitud en nombre de un grupo de promoción de 5 empresas, de las que 3 están fuera de la comunidad autónoma, recibirás la ayuda en proporción a las 2 que sí son de aquí. Sí, hola, buenos días. Mira, nosotros somos una empresa de 49 trabajadores y estamos ya en el proceso de, entiendo yo, de implantación comercial en Colombia concretamente. Yo creo que nos hemos saltado muchos pasos de estos, hemos ido bastante aceleradamente a ciertas circunstancias. Entonces, entiendo que entramos en la figura del 5-50%, pero tengo aquí unas dudas cuando planteamos aquí el plan de internacionalización. Nosotros estamos en el programa ProInter, que lo tenemos externalizado, nos lo lleva una persona. Entiendo que puede ser válido, pero quizás no está incorporado ahí todo el tema de la implantación. Tendríamos que readecuarlo. Sí hemos hecho un estudio nosotros interno con una empresa del plan de implantación, tenemos un business plan. ¿Eso valdría, por ejemplo?
Primero, si en el marco de ProInter habéis solicitado ayuda para la puesta en marcha del plan, habéis presentado un plan. Sí. Si ese plan consideras que es válido, pues tendrá esa puntuación de, creo que lo ha comentado Iñaki, 40 puntos sobre 100 y por lo tanto en la ponderación ya os dará 12 puntos, si consideras que es válido. Si tú consideras que ese plan no es válido ni siquiera para vosotros, yo lo que diría es mejóralo. Desconozco cuál es el plan, o sea, no lo llevé yo, está hecho el plan, llevamos años presentando ProInter, pero yo desconozco el plan cómo está. Pero bueno, entiendo que no está actualizado respecto a la implantación, por ejemplo. Pues yo reharía o mejoraría ese plan, lo adecuaría y lo presentaría. ¿El estudio de implantación que tenemos hecho sí sería válido, por ejemplo? Un estudio... No, tiene que ser un plan estratégico de internacionalización. Vale. Luego habláis también de la facturación en los nuevos mercados, que dais 20 puntos. ¿Qué quiere decir facturación en los nuevos mercados? La orden define, lo voy a leer. Criterio 2. Porcentaje de facturación en los nuevos mercados sobre la facturación total de la empresa o entidad. Se entenderá por nuevo mercado aquel en el que se esté operando en un porcentaje de facturación no superior al 10% de las exportaciones totales y por un periodo inferior a 3 años. Es decir, aquellos mercados en los que, como concepto, aquellos mercados en los que tú acabas de empezar a trabajar y por lo tanto tu facturación ahí es muy pequeña. El hecho de que en esos mercados nuevos tú hayas conseguido una facturación importante con respecto a la exportación total, te tiene que dar una puntuación superior. El objetivo es que, pongamos por caso, tú estás hablando de Colombia. Si tú solamente estás exportando a Colombia, y ahora si vas a hacer la implantación, bueno, pues, con más motivo, el hecho de que no te centres en Colombia, sino que vayas también a otros mercados. Eso es lo que pretendemos. Disminuir de alguna manera ese riesgo que se tiene por tener solamente un mercado muy, muy importante. Vale, dice facturación únicamente de los 3 últimos años, ¿no? Sí. O sea, ¿pero son países en los que has podido operar antes o tienen que ser países en los que has empezado a operar en los últimos? Como concepto, países en los que has empezado a operar últimamente. Ahora, si hace 5 años has tenido una operación allí y luego pues se ha perdido, pues tampoco, no te vamos a pedir el dato de hace 5 años para decir, no, tú este mercado no es nuevo para ti. Vale. Luego también habláis del tamaño de la empresa, que pondréis en 12. ¿Qué quiere decir tamaño de la empresa? A más pequeña, más puntos. A más pequeña, más puntos. Sí. Y luego es también de la diversificación geográfica, nuevos países, nuevos mercados. Sí, así como en el criterio 2 hablamos de facturación en esos nuevos mercados, en este lo que decimos es que en cuanto más mercados estés, y no los últimos 3 años, sino históricamente, es decir, que tu cifra de facturación, cuanto más repartida esté en diferentes mercados, más puntuación. Vale, una última pregunta. Bueno, o sea, una empresa que está presente en 20 mercados tendrá más puntos que una empresa que está en 2. Agustín, si me permites, sí. Esta información, veo que estás haciendo preguntas en la misma dirección. Si no me equivoco, en los anexos de la convocatoria, sí. Está disponible esa información. Es decir, ¿cuántos puntos se asigna a una empresa que tiene 49 trabajadores, como es vuestro caso? Esa información está disponible en los anexos de la convocatoria, que fueron publicados en el boletín del día 14 de abril, si no me equivoco. Vale. Y luego una última pregunta de momento sería la de los becarios. Nosotros hemos contado una becaria de Deusto, de un plan de marketing o del máster de marketing en vía internacional. ¿Entraría dentro de esta figura? Vamos a ver cómo se nos presentan las solicitudes. En principio sí. O sea, en principio sí, porque lo que precisamente, lo que no queremos hacer es una defensa a ultranza de nuestro programa de becas de internacionalización. O sea, el objetivo es dar oportunidades a personas que hayan tenido esa especialización, que la tengan a través de programas de distintas entidades. Nos consta que existen distintas entidades, hay cámaras de comercio que tienen programas de comercio exterior con becarios, está el ICEX, estamos nosotros, hay algún instituto de promoción de la internacionalización. Bueno, tendríamos que verlo, si efectivamente se cumplen esos perfiles de especialización y el patrón de referencia, pues en principio será el nuestro, pero insisto, no lo hacemos con carácter de exclusividad.
Y una última pregunta sería, en los gastos elegibles de la implantación, me ha parecido entender que el gasto de estructura, el personal no entra. Nosotros vamos a contratar 2 personas, no entraría. No. ¿Sí? O sea, en el caso de las implantaciones, el único gasto de personal que se contempla es la contratación de esa persona directiva de la implantación. O sea, sí, vamos a contratar un gerente. La del gerente, sí. El coste de ese año. Del primer año. Sí. O sea, sí, entonces sí entraría la contratación del gerente. Pero si lo contratas en noviembre, te entrarán solamente 2 meses. Ah, vale. De acuerdo. Gracias. Por concretar un detalle, se habla en consolidación del tema de material de promoción, publicidad. Hay un detalle que quisiera aclarar ahí. El tema, por ejemplo, posicionamiento internet, desarrollo página web, catálogo enfocado a idiomas. En las mismas condiciones que en ProInter. Sí. Vale. Perfecto, gracias. Galderarik, estamos todavía en tiempo. ¿Alguna última pregunta? No, pues bueno, bai. Hola, buenos días. Para la creación del consorcio, ¿puede ser un consorcio creado por empresas que integran ya el mismo grupo? No, o sea, tienen que ser empresas no relacionadas. No relacionadas, no vinculadas. Vale, gracias. Bueno, orain bai bukatuta ematen dugu jardunaldi hau, agradeceros por vuestra participación. Como siempre, os agradeceríamos que rellenáis la encuesta y, por supuesto, bueno, eskerrak eman. Bai Iñakiri, bai Agustini, pixka bat programa honen, deialdi honen, ezaugarriak argitzaren. Mi esker, gero arte.